Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori. Yo soy el coordinador del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y en esta noche estamos realizando ya nuestras actividades tradicionales en el campo de cardio-oncología y específicamente el tema que se ha denominado Conversando con el Experto. En esta fecha vamos a desarrollar un tópico bastante interesante y que se necesita cada vez difundir más a todo nivel, no solamente a nivel profesional, sino también, sobre todo, hacia la población. Y es en relación al cigarrillo electrónico, que habría que ver que si es realmente una solución o un nuevo problema. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el consumo de tabaco es la causa principal de enfermedades y muertes prevenibles. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Se puede prevenir y esto es a nivel mundial. Hay más o menos alrededor más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que fuman. Y como consecuencia de este consumo de tabaco, hay alrededor de 7 millones de personas que mueren cada año producto del consumo del cigarrillo. Y de estos 7 millones, más o menos son 6 millones que mueren por consumir el tabaco en forma directa, pero hay casi también 1 millón de personas que son los llamados fumadores pasivos y que lamentablemente también terminan falleciendo en forma indirecta por el cigarrillo, y esto es algo preocupante. En este campo, en el 2003, se logró patentar un nuevo producto que es el cigarrillo electrónico por el farmacéutico y también fumador chino, Hong Lik. Él es el que patenta y lo que sucede es que prácticamente este producto ha tenido una bastante aceptación, lo cual es muy preocupante. Y si bien primero empezó en el mercado chino, rápidamente fue difundiéndose a nivel mundial, incluso en nuestro país. Y constituye pues una herramienta, supuestamente en un primer momento y con el objetivo de que el fumador abandone el cigarrillo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver si esto es lo que se cumple. Por otro lado, piensan que esto puede ser inocuo y eso es lo que hay que conocer desde el punto de vista profesional y también difundirlo a nuestros pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, el vapeo aumentó de alrededor de 7 millones de usuarios en el 2011 a una cifra de 41 millones en el 2018. Y para el 2022 vean que la cifra llega prácticamente a 55 millones de usuarios de estos cigarrillos electrónicos. Vemos cómo las cifras se han incrementado y ya los gobiernos y las instituciones están generando una serie de alertas al respecto. En Estados Unidos, vean ustedes que 1 de cada 5 adolescentes ha sido vapeador en el 2018 y esto es algo que también preocupa demasiado porque hay mucha aceptación, sobre todo en niños y adolescentes. Bueno, y para conversar sobre este tema, el cigarrillo electrónico, contamos con la presencia de la doctora Catherine Gutarra. Ella es médico neumóloga, ella es jefa del servicio de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Neumología. Con ella, en estos próximos 30 minutos, vamos a tener la oportunidad de capacitarnos sobre este aspecto. Y agradecemos a la doctora, ya de por sí a la doctora Gutarra, por haber hecho un alto en sus actividades y podernos brindar en esta noche estos minutos que creo que van a ser de mucho provecho. Buenas noches, Catherine. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la gentileza de la Sociedad Peruana de Cardiología por habernos invitado a conversar sobre un tema tan interesante como es el cigarrillo electrónico. En realidad, cuando en el 54 Dolly Hill mencionaron
de que ya estaba comprobado de que el tabaco producía fehacientemente 40 veces más riesgo de fallecer por tabaco. Fue un hecho y que a lo largo de todo este tiempo nosotros hemos podido observar que no solamente el tabaco produce cáncer de pulmón, sino también cáncer en más de 12 sistemas de nuestro organismo. En este aspecto queremos ver qué es lo que pasa, como bien dijo el doctor Ruiz, el cigarrillo electrónico, cómo tiene el papel y el rol que va a jugar en estos tiempos que se están valorando respecto a los efectos deleterios que puede producir el cigarrillo electrónico en nuestro organismo. Vamos a conversar en estos minutos acerca del enfoque del cigarrillo electrónico, si realmente es un problema o una solución. Gracias, Enrique. Sí, gracias, Catherine. Y la primera pregunta sería, ¿qué es un cigarrillo electrónico? Bien, cuando hablamos de cigarrillo electrónico, queremos mencionar que estos están englobados dentro de los denominados, esto entre comillas, sistemas electrónicos de administración de nicotina. Justamente cuando se creó el primer cigarrillo electrónico, se creó sin el uso de la nicotina. Sin embargo, esto fracasó, no tuvo éxito y fue, como bien menciona el doctor, después y posteriormente a este segundo cigarrillo electrónico se le agregó nicotina y tuvo el éxito que ustedes están viendo. El cigarrillo electrónico es un dispositivo actualmente que libera vapores de nicotina y algunos saborizantes. En general consta de 3 partes. La primera parte consta de un cargador que contiene un líquido estabilizante, que vamos a ver posteriormente de qué se trata, cantidades variables de nicotina, saborizantes y algunos aditivos también que son aromatizantes. La segunda estructura del cigarrillo electrónico es una batería de litio, especialmente creada por eso, que al entrar, la función es que al entrar en funcionamiento, valga la redundancia, va a calentar este líquido que está en el cargador. Y finalmente, un atomizador especialmente diseñado que va a transformar el líquido ya caliente a una temperatura, según algunos estudios, que puede ir a 60 grados, lo va a calentar en aerosol. Eso es más o menos la estructura. Hay diferentes modelos, diferentes tipos. Los cigarrillos electrónicos tienen diferentes saborizantes. La literatura reporta que alrededor de 7.700 sabores de chocolate, de menta, de café, de las diferentes frutas que hay, incluso del mismo sabor, color del tabaco. Algunos tienen los tetrahidrocannabinoles. Incluso algunos dicen de que si el usuario solicita que se personalice el sabor, se pueden personalizar ese tipo, el sabor para que pueda ser consumido. Y las dosis de nicotina también ha variado a lo largo del tiempo, pero van de 0 a 3 miligramos por mililitro. Esto es más o menos el tema del cigarrillo electrónico, ¿no? Distintos modelos pequeños, hay algunos que han salido los GUP, que son como unos, son planos, como unos cargadores, como un USB, que las personas que vapean pueden llevar, incluso los adolescentes llevan a los colegios y pasan desapercibidos, porque es como un CD planos y muy fáciles de poder llevar al colegio o a la universidad. Ahora, ¿es lo mismo vapear que fumar? Definitivamente hay una diferencia importante. Cuando nosotros hablamos de fumar, lo que vamos a producir es una combustión de las diferentes sustancias que contiene el tabaco, ¿no? Se van a quemar estas sustancias y van a producir una combustión, produciendo diferentes corrientes, la corriente principal y la corriente secundaria hacia el medio ambiente. A diferencia
y por eso viene el tema de vapear, a diferencia de las personas que van a vapear. Cuando el usuario coge el cigarrillo electrónico, va a activar el calentador, atomizando el líquido, y lo que hace es producir un aerosol, ¿no? O sea, atomiza el líquido y produce el aerosol, conocido esto como el vapor, tanto en una fase particulada como en una fase gaseosa, pero la diferencia, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, la diferencia y la composición química cuando pasa esto, este líquido a estado gaseoso, difiere la composición. A esta fase de líquido a gaseoso, a convertirse en aerosol, se llama lo que nosotros denominamos vapear, ¿no? Y es lo que hacen los que utilizan el cigarrillo electrónico, ¿no? Ahora, realmente en el cigarrillo electrónico no se está produciendo un vapor, ¿no? Lo que se produce más bien es un aerosol. Y por eso es que a veces muchos jóvenes o gente de no tener conocimientos a veces muy profundos pueden entender que vapear es vapor, y lo primero que se nos viene a la memoria en vapor es el vapor de agua, lo cual es totalmente inocuo. Pero en cambio un aerosol es totalmente diferente, ¿no? Lo que produce el cigarrillo electrónico es un aerosol donde hay una serie de partículas. No es realmente, como uno diría, el vapor de agua, no es peligroso. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Claro, efectivamente. Cuando hablamos de esta transformación de líquido a gaseoso y lo que se va a producir el aerosol, y el aerosol va a llegar con las diferentes partículas y tamaños de las partículas que se tengan de los diferentes componentes del cigarrillo electrónico, va a llegar a diferentes áreas de la vía aérea. O sea, va a producirse por mecanismos de impactación, de sedimentación, y difusión, va a llegar a diferentes vías, a diferentes partes de la vía aérea, produciendo este tipo de emisión. Y es importante señalar de que al inicio los cigarrillos electrónicos tenían una base libre alcalina con un pH alto que hacía que se tenía que tener la nicotina tenía mayor absorción a nivel del sistema respiratorio, y eso hacía de que se pueda tener mayor dosis de nicotina en el organismo. Esto cambió en el discurrir del tiempo, porque esta adición tan alta del pH alto y que rápidamente llegue al sistema respiratorio y luego al organismo, hacía de que el paciente pueda toser y tenía un sabor amargo. Entonces la industria lo que hizo fue cambiar esa base, que era una base alcalina, a una base de sales de nicotina. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y creo que aquí se tiene que remarcar, al cambiar esta composición a sales de nicotina, también cambió el sistema del cigarrillo electrónico, el JUL, también cambió la concentración de la nicotina. Si inicialmente se tenía los cigarrillos electrónicos que varían de 0 a 3 miligramos por mililitro, con este cambio a hacer sales de nicotina, la concentración de nicotina cambió más o menos al 5%. Este 5% significa que la concentración de la nicotina estaba más o menos en 59 miligramos por mililitro. Y si lo traducimos, ¿cuánta cantidad de nicotina tiene este cambio a sales de nicotina con los nuevos cigarrillos electrónicos? Más o menos la literatura reporta que es como si uno se fumara unos 40 paquetes cigarrillos, entonces de los convencionales. Este pequeño cambio de poner la concentración de nicotina al 5%, que equivaldría a 59 miligramos por mililitro, equivaldría entonces a fumarse 40 paquetes de los cigarrillos convencionales. Por eso es que se hace tanto hincapié en que esta composición y el inhalar el aerosol puede ser muy perjudicial para nuestro organismo en general, en particular para el sistema respiratorio.
Claro, y es importante, ¿no? Que yo pienso con lo que estás mencionando, eso son cifras espeluznantes. Hay que tener en cuenta de que el término vapear o vapor pueden entenderlo muy sencillo. Hay que demostrar y, digamos, crear conciencia de que esto no es más que un aerosol y que encierra pues muchos peligros. Ahora, también dentro de las composiciones, por ejemplo, el cigarrillo electrónico tiene el propilenglicol y la glicerina vegetal, que se utiliza y son utilizados en forma oral y no son dañinos. Y uno podría eso trasladarlo al cigarrillo electrónico, pero en el cigarrillo electrónico lo que se está haciendo, el hecho de generar un aerosol con estos compuestos del propilenglicol o de la glicerina, ya no son tan inocuos, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Claro, justamente cuando están en un propilenglicol, cuando está como sustancia estabilizante líquida, podría decirse que no es tan perjudicial, pero cuando pasa este, este compuesto, cuando se calienta y cuando pasa la fase gaseosa, se descompone en compuestos carbonílicos, y hay principalmente dos que son muy relevantes, que es el formaldehído y el acetaldehído, y también la acroleína, que van a ser muy perjudiciales para nuestra salud, igual que los compuestos orgánicos volátiles, pero también quiero hacer énfasis en que hay estudios que han salido en relación a algunos metales que pueden estar en los cigarrillos electrónicos, que decían que no estaban, que solamente estaban en los cigarrillos convencionales. Sin embargo, hay estudios recientes que han salido y han hecho los estudios midiendo los metales en las diferentes partes del cigarrillo electrónico, tanto en la parte del vaporizador, con la parte del tubo, e incluso en el aerosol, han medido si realmente existen esos metales que pueden ser dañinos para la salud. Ya han encontrado, así de forma categórica, que tienen cromo, níquel, plomo, manganeso. Además, esos están de acuerdo casi la mayoría de los estudios, y hay otros estudios también que reportan que han encontrado aluminio, estaño, hierro, y otros arsénico al 10% y zinc. Entonces, definitivamente se sabe que existe un sistema complejo de compuestos en el cigarrillo electrónico que perjudican nuestra salud, ¿no? O sea, diciendo de que no existen cuando realmente sí se está probando cada vez más de que estos compuestos, estos metales, todos estos compuestos dañan la vía aérea, ¿no? Y el organismo. Entonces, sí, ya vemos las combinaciones que ya no son tan sencillas, pues cuando el sujeto genera este aerosol con el cigarrillo electrónico, ¿no? ¿Qué tanto estaría pues afectando entonces de esta forma el cigarrillo electrónico al aparato respiratorio? Uno de los puntos importantes, así como decíamos, de que cuando uno fuma un cigarrillo convencional, a los 15 minutos hace taquicardia, etcétera, etcétera, igual se ha probado en estos estudios con el tema del vapeo, ¿no? Se dice que con una sola solución de vapeo va a haber una inhibición significativa de la sensibilidad, o sea, el paciente vapea, y lo que va a hacer es disminuir rápidamente, con un solo vapeo, el reflejo de la tos. Y por ende, al disminuir el reflejo de la tos, va a disminuir la movilidad del aparato mucociliar, y por ende va a estar más expuesto a que pueda tener mayor riesgo de infecciones. A los 5 minutos del vapeo, lo que se ha encontrado es que va a haber un aumento de la resistencia de la vía aérea en relación a la disminución de óxido nítrico exhalado, ¿no? Y lo que se ha probado es de que va a haber un aumento importante de las metaloproteasas. También se decía de que con el cigarrillo convencional solamente se incrementaban las metaloproteasas. Las metaloproteasas es un conjunto de enzimas que van a producir a nivel de la vía aérea incremento de la secreción, edema, broncoconstricción, disminución del aparato mucociliar. Con los cigarrillos electrónicos también se ha visto de que se va a incrementar las metaloproteasas en la matriz, y van a producir estos mismos daños a nivel de la vía aérea.
va a alterar el transporte de los iones. Se ha visto también de que va a alterar la susceptibilidad a la relación de la capa, la película superficial de la vía aérea, haciendo de que sea más vulnerable a la infección por estafilococo o neumococo. Cuando hablamos de las micobacterias, también se ha visto, y hay estudios que han evaluado, que hay una disminución de la interleucina 10 y del factor de necrosis tumoral, lo que va a hacer que tenga un tema de respuesta inmune contra las micobacterias. En este mismo sistema se ha hecho broncofibrocopias, se ha encontrado a estos pacientes que fuman cigarrillos electrónicos, y se ha encontrado un epitelio friable, un epitelio muy inflamado, y incluso se ha visto de que hay en algunas biopsias que se han hecho evaluando que hay una alteración, una ruptura del ADN en algunos cultivos del tejido faríngeo. De tal forma que sí, por lo menos en la vía aérea, tiene un rol impactante en el uso del cigarrillo electrónico, independientemente de cuántos vapeos haga o qué porcentaje de nicotina tenga cada uno de estos cigarrillos, ¿no? Bueno, viendo estos problemas respiratorios que son preocupantes, también nosotros desde el punto de vista cardiovascular vemos que el cigarrillo electrónico es perjudicial también. En lo que se refiere, por ejemplo, cuando se utiliza la nicotina, ya sea en el cigarrillo electrónico o en el cigarrillo convencional, pues la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, produce cambios hemodinámicos. Y lo que se han estudiado y han hecho algunos estudios con el cigarrillo electrónico, se ve que el cigarrillo electrónico, desde el punto de vista cardiovascular, incrementa el estrés oxidativo, hay daño endotelial, se produce procesos de trombosis y hay una mayor oxidación del LDL colesterol. Este LDL colesterol, cuando está oxidado, es el elemento fundamental para el desarrollo de la ateroesclerosis. Entonces, vemos que este cigarrillo electrónico no es inocuo al aparato cardiovascular. Incluso hay trabajos en donde se han hecho cultivos de plaquetas con digamos, el aerosol de los cigarrillos electrónicos, y se ha podido evidenciar en estos trabajos italianos, por ejemplo, de Home, de que se incrementa la agregación plaquetaria, y esta agregación plaquetaria es uno de los puntos importantes para los fenómenos tromboembólicos que pueden haber. Entonces vemos pues también que desde el punto de vista cardiovascular, el cigarrillo electrónico no es tan inocuo como a veces se trata de crear en la población un tipo de concepto equivocado. Ahora, doctora Catherine, ¿podríamos decir que los cigarrillos electrónicos pueden producir cáncer en este momento? Lo que queríamos remarcar en relación haciendo un preámbulo del tema del cáncer, es de que, si bien, Enrique, el cigarrillo electrónico produce lo que hemos mencionado, también al igual que el cigarrillo convencional, va a aumentar la exacerbación de los pacientes que tienen asma y de los pacientes que tienen EPOC. Y va a producir lo que conocemos nosotros como el EVALI, que es la infuria pulmonar asociada al cigarrillo electrónico, que antes no se conocía, una lesión pulmonar grave, que se detectó la primera vez en el 2012, cuando al primer paciente se le hizo una broncoscopía y se encontró en el macrófago del pulmón, se encontró grasa, o sea, la grasa del propilenglicol, de los componentes del cigarrillo electrónico, y el paciente desarrolló infuria pulmonar severa, síndrome de distrés respiratorio, hemorragia alveolar, y falleció. En el 2019, recuerdas, la CDC ya reporta más de 2.051 casos de pacientes que tenían este síndrome de infuria pulmonar asociada al vapeo. Y en Estados Unidos, casi de los 49 estados, casi de los 50, casi en 48, 49 estados presentaron esta infuria pulmonar asociada al vapeo en pacientes jóvenes que utilizaban el cigarrillo electrónico. Y
más o menos fallecieron, según esta estadística, alrededor de 39 pacientes jóvenes, menores de 35 años, 70% eran hombres. Entonces, en el grupo que se les pudo hacer las biopsias del cigarrillo electrónico, ¿no?, se pudo encontrar una neumonitis venosa aguda con lesión, con injuria pulmonar muy, muy severa. Y esto podríamos deducir, entonces, estos pacientes que fuman pueden tener cáncer, y efectivamente hay algunos estudios donde se ha asociado los compuestos que cuando se vaporizan, cuando pasan al aerosol, cuando pasan al estado gaseoso y llega a la vía aérea, puede producir esta descomposición de propilenglicol, formaldehído, que la literatura reporta que es el primer cancerígeno humano del grupo 1. Puede producir acetilaldehído, que probablemente también produzca cáncer y está en el grupo 2. Puede producir y está en relación con las nitrosaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que los encontramos en el cigarrillo convencional, que está asociado a cáncer, que los encontramos los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los combustibles de biomasa, que también está asociado a cáncer, la acroleína, que algunos reportes todavía de experimentación han mencionado de que es altamente reactivo con el ADN y puede producir algún tipo de tumor. Entonces, creo que sí, de todas maneras, hay ya reportes, estudios que dicen que sí está relacionado y que los componentes son sustancias cancerígenas, ¿no? Claro. Además también, ¿no?, todavía los problemas de esto del cigarrillo electrónico está desde el 2003 y ha ido poco a poco desarrollándose. Es el tiempo, lo que se está viendo es que todavía el tiempo es corto a veces para poder tener estudios claros que demuestren eso, ¿no? Lo que estamos analizando probablemente en todo este tiempo es el efecto agudo del cigarrillo electrónico en el organismo. Todavía hay que ver más adelante cómo se va a comportar en forma crónica, pero ya se van viendo algunos hallazgos que nos pueden hacer sospechar que las cosas no van a ser muy favorables en el campo oncológico en relación a este cigarrillo electrónico, ¿no? Ahora, doctora Guitarra, una pregunta que también es muy importante es si hay exposición de segunda mano con el vapor del cigarrillo electrónico. Cuando se habla de cigarrillo de segunda mano, ya las instituciones del ámbito respiratorio, neumológico, se han pronunciado al respecto en relación, si bien es cierto, no se tiene como en el cigarrillo convencional la famosa, según la corriente secundaria. Sin embargo, cuando uno inhala, vapea, perdón, van a quedar los aerosoles. Y las instituciones han pronunciado de que se debería de evitar el fumar los cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, porque de todas maneras, como se ha mencionado, el estar con los aerosoles que quedan en el ambiente podrían ocasionar también algún tipo de perjuicio para la salud de las personas que están cerca. Pero como bien dice doctor Ruiz, el tema es de que todavía existen pocos estudios al respecto, fehacientes que puedan, metaanálisis que puedan dar la objetividad, como se han hecho con los cigarrillos convencionales, de que sí, pues hay un tema de riesgo con los fumadores pasivos, ¿no? Pero cuando se está en ambiente cerrado, son aerosoles. Y sí hay también un riesgo que se debe considerar y que se debe tener en cuenta. Y eso va a ir después, probablemente se conversaría sobre el tema de la legislación de algunos países con respecto a los cigarrillos electrónicos, ¿no? Justamente esa era la pregunta que quería hacerle, doctora Guitarra. ¿Cómo está la situación a nivel mundial en relación a la reglamentación, a la legislación, en relación a este cigarrillo electrónico?
Sí, justamente para hacer el tema de la legislación, se ha tenido como preámbulo de que los cigarrillos electrónicos, en primer lugar, no son una alternativa para dejar de fumar. Y por lo tanto, eso que quede así en forma clara, no hay evidencia suficiente que sea una alternativa para los pacientes que quieren dejar de fumar. Pero en relación a la reglamentación, en ese aspecto hay 98 países que tienen leyes que ya están regulando el consumo del cigarrillo electrónico, que están regulando cuáles deberían de ser las sustancias y cuáles debería ser el porcentaje de nicotina, por ejemplo, que tienen, y no agregar cannabinoides, por ejemplo, que a veces están agregando en otros países. No hay una regulación en todos. Hay una prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos alrededor de 25 países, ¿no? En Corea, en Honduras, ¿no? Pero todavía no es uniforme a nivel de todo el mundo. Cada país está sacando sus propias regulaciones. Acá en el Perú, cuando se trabajó el tema de la reglamentación, los cigarrillos convencionales, se hizo de que se baje un poco el consumo del cigarrillo. Y hay un estudio donde se refiere en relación al consumo de cigarrillo electrónico en jóvenes universitarios, cuál era la prevalencia. Y en nuestro país más o menos está alrededor del 12%, ¿no? De los jóvenes universitarios que consumen cigarrillo electrónico. Sin embargo, falta poner énfasis en la regulación de los componentes exactos que tiene el cigarrillo electrónico en nuestro país, ¿no? Y hay algunas regulaciones que dicen que deberían de tener, al igual que los cigarrillos convencionales, los cigarrillos electrónicos, la propaganda de los daños que ocasiona. Por ejemplo, el síndrome de injuria pulmonar severa y muerte por eso, entonces debería de tener esa regulación, pero que todavía no se tiene en todos los países, ¿no? Porque el Perú ha sido uno de los países también en donde las políticas contra el tabaco han sido bastante activas. En la Sociedad de Cardiología hicimos el estudio Tornasol 1, donde mostró la prevalencia del tabaquismo en un 27%, y 5 años después, en el 2010, en el estudio Tornasol 2, que fue a nivel nacional con más de 14,000 personas, de 27% habíamos bajado a 23%, ¿no? Entonces, y eso es producto, pues, de las diversas instituciones que han luchado contra el tabaco y que poco a poco se está venciendo contra este problema, este factor de riesgo, que es un factor de riesgo adictivo, ¿no? Y el Perú ha sido uno de los países que también firmó el convenio marco, ¿no? Esperemos que en el caso de lo que se refiere al cigarrillo electrónico también estemos muy activos, ¿no? Ahora, para ir ya terminando, doctora Butarra, siempre hemos visto ya y con bastante agrado cómo ha ido pegando esta campaña, y al menos sabemos que en el tabaco es muy claro el decir es dañino para la salud. En el caso del cigarrillo electrónico, ¿cómo debería ser ese mensaje? ¿Debería ser igual? Yo creo que el mensaje para el cigarrillo electrónico debería de tener diversificado para los diferentes segmentos de edades, porque el cigarrillo electrónico está más dirigido, o los que más tienen adicción e incluso empiezan a fumar, son los adolescentes y la gente joven. Son los porcentajes más altos para que estén vinculados a incluso iniciar el consumo de cigarrillo electrónico y luego pasan al cigarrillo convencional porque están con el tema de la adicción. Entonces yo creo que la nicotina, que es el elemento más importante, primero que nos va a crear, y va a crear en el paciente, en el fumador, perdón, una adicción importante, eso se debe remarcar, y creo que difundir todos estos estudios que existen tanto en el área respiratoria como en otras partes del organismo, los daños que está produciendo. O sea, la gente que haya muerto en Estados Unidos
y en Sudamérica, la gente no conoce ese daño tan terrible que ocasiona, y yo creo que sí que debería de ser una política de trabajo fuerte, tratando de que no se consuma el cigarrillo, que toda sustancia que se inhala, que se forma como aerosol, hace daño al sistema respiratorio. Entonces, independientemente de que vean las concentraciones de nicotina que sean pocas, etcétera, eso creo que debería de hacerse bastante propaganda, ¿no? Con la gente joven, sobre todo, que son los que se inician y los que tienen más. Muchas gracias, doctora Butarra, por habernos brindado estos minutos que han sido muy importantes, creo, tanto para los profesionales de la salud, donde están incluidos cardiólogos, médicos internistas, médicos de familia, porque también tenemos una misión de poder educar hacia la población, sobre todo en estos problemas que generan tantos problemas en la salud en los diferentes campos, cardiovascular, respiratorio, etcétera. Quisiera más bien sus palabras finales antes de terminar esta conversación. Sí, solamente decir de que toda la evidencia científica recomienda de que el cigarrillo electrónico no es una alternativa para dejar de fumar. Se sabe que para dejar de fumar ya está probado de que existe tratamiento farmacológico establecido, el propio varenicline y los parches de sustitución de la nicotina, y el apoyo cognitivo, ¿no? El apoyo psicológico para el paciente, y que no se empiece, no se inicie fumando cigarrillos electrónicos, a veces que los jóvenes lo hacen para ver cómo les va, que igual va a ser dañino. Eso sí, hay que tratar de evitar de no iniciar con nada, ni con el cigarrillo electrónico. Muchas gracias, doctora Butarra. Quiero agradecer al laboratorio CICFRIS porque ha permitido precisamente poder llevar a cabo una vez más esta actividad denominada Conversando con el Experto, y con un tema de mucha actualidad como es el cigarrillo electrónico en relación al punto de vista cardiovascular, al punto de vista neumológico. Muchas gracias a ustedes también, a nuestros asistentes que nos han acompañado en esta noche, y los esperamos muy próximo en el mes de marzo con otra actividad de Conversando con el Experto, que son actividades del programa de educación médica del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.